Muy buenos días, jóvenes, señoritas. Muy buenos días. Les habla la profesora María Luz Carcausto Quiñones, esta vez con un tema de los bioelementos y biomoléculas. ¿Ya? A continuación vamos a presentar unas diapositivas que nos va a permitir ayudar a explicar lo que es el tema de bioelementos y biomoléculas. Muy bien. Entonces, como les dije anteriormente, el tema de hoy es química de la materia viva. Química de la materia viva. No, miren, acá tenemos el cromo, el magnesio, el calcio, el fierro, sodio, selenio, flúor, ¿no? Son elementos que se encuentran en la materia viva. ¿Qué son los bioelementos? Los bioelementos también se les llama elementos biogenésicos. Son aquellos elementos químicos que, que van a formar, que van a ser constituyentes de los seres vivos. De los más de 120 elementos que tenemos en la tabla periódica, aproximadamente 28 elementos son los que van a constituir los seres vivos, los que van a ser constituyentes de los seres vivos. Muy bien, los bioelementos también se le conoce, como les dije, biogenésicos o elementos biogenésicos. Pueden clasificarse en primarios y secundarios. A los primarios se les conoce también como los elementos organógenos y se encuentran en mayor proporción, aproximadamente un 99%. Tenemos, dentro de ellos tenemos a los básicos, o sea, los que sí o sí se encuentran y que son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Sí o sí se encuentran, chon, y los complementarios. Dentro de los complementarios tenemos a quién, al fósforo y al azufre, ¿sí? Muy bien. Ahora, en cuanto a los bioelementos secundarios, también se le conoce como oligoelementos, son más en pequeña cantidad y constituye un 1%. Ahí podemos tener los macroconstituyentes y los microconstituyentes. Los macroconstituyentes jóvenes, como el sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, ¿sí? Entonces, se encuentran en más órganos de nuestros cuerpos o de los seres vivos. Mientras que los microconstituyentes son mucho más, pero sí o sí todos son imprescindibles. ¿Por qué? Porque la deficiencia de ellos podría originar o podría causar una anomalía. Sí, entonces sí o sí debe estar en tu cuerpo, no importa en pequeñísimas cantidades. Ejemplo, jóvenes, tenemos el yodo. Nosotros consumimos yodo en pequeñísima cantidad, ¿sí? En la sal. Suficiente con comer la sal que damos a nuestros alimentos para darle el sabor es, suficiente para poder cumplir la función que tiene la tiroides. ¿Ya? Muy bien. Entonces, se necesitan en cantidades pequeñísimas. Eh, entonces, ya hemos dicho que los elementos básicos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Por qué? Porque se encuentran en las macromoléculas que van a constituir los organismos vivos. Por ejemplo, tenemos ahí las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos. Entonces, ¿de qué van a estar constituidos? De carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. El nitrógeno generalmente se encuentra en las proteínas, ¿sí? En las proteínas, en los ácidos nucleicos, por ejemplo, también como componente en la clorofila, ¿no? Tenemos el calcio. El calcio nosotros lo encontramos ¿dónde? En los huesos, en los dientes, en los músculos, porque permite la conducción de los impulsos nerviosos. En la coagulación sanguínea también tenemos en la pared celular. Tenemos el fósforo. Ojo, el fósforo es un elemento muy importante que se encuentra principalmente en los ácidos nucleicos, o sea, en el ADN y en el ARN. También lo encontramos en la membrana celular, como los fosfolípidos. El potasio. El potasio es un elemento principal ¿para qué? Para lo que tiene que ver con la actividad nerviosa. Se encuentra en el líquido intersticial de las células, ¿no?
Otro elemento muy importante es el azufre, que es componente de muchas proteínas. Ejemplo, la albúmina. La albúmina tiene azufre, de ahí el olor característico. Tenemos también el sodio, un catión muy importante que se encuentra en el líquido intersticial, que es muy importante también para la conducción de los impulsos nerviosos. El magnesio, que se encuentra en la sangre y también se encuentra en la clorofila. Ojo, gracias al magnesio, la clorofila puede atrapar la energía del sol para realizar la fotosíntesis. El cloro es uno de los aniones muy importantes también que se encuentra en el líquido intersticial, ¿sí? Esencial también para lo que es la fotosíntesis, de ahí el nombre de clorofila. También tenemos el hierro. El hierro es un elemento muy importante que se encuentra en la hemoglobina. El hierro es el causante de que nuestra molécula o macromolécula hemoglobina lleve los gases de la respiración, ya que es el que enlaza al CO2 o al oxígeno. Hablamos de las biomoléculas a los cuales se conocen también como principios inmediatos, que son el resultado de ¿qué? De la unión. ¿De quién? De los bioelementos. Las biomoléculas, o conocidas como principios inmediatos, tenemos inorgánicas, y acá quiero ser muy enfático, donde no existe enlace entre carbono y carbono. Y las moléculas orgánicas sí existe enlace entre carbono y carbono. Dentro de las moléculas inorgánicas tenemos el agua, el principal componente de los seres vivos que cumplen muchas funciones, que ya están también en sus guías, ¿sí? Tiene muchas propiedades. Tenemos las sales minerales como son el carbonato de calcio, la hidroxiapatita, ¿sí? Generalmente se encuentran en los huesos. Tenemos los gases de la respiración, que son el CO2 y el oxígeno, ¿sí? El oxígeno para nosotros, los humanos y los animales, y el CO2 para las plantas. En cuanto a las moléculas orgánicas, ya hemos dicho que existe enlace entre carbono y carbono. Tenemos los glúcidos o carbohidratos, ahí se conoce como carbohidratos, que están en nuestro cuerpo en un aproximado de 1%. Tenemos los lípidos, que también lo tenemos de 2 a 3%. Las proteínas, ojo, proteínas, proteos primero, se encuentran de 10 a 20%. Y los ácidos nucleicos que se encuentran en 0,5%. Entonces, los principales compuestos orgánicos son las proteínas, ¿no? Y en los inorgánicos, el agua, que es un 60 a 98%. Muy bien. Como vamos a hablar primero de las biomoléculas inorgánicas, vamos a hablar de la molécula más importante, el que tiene una constitución de aproximadamente de 70 a 98%. ¿No? Profesora, ¿y en qué cuerpo se encontrará un 98% de agua? Por ejemplo, en los moluscos, ¿sí? En la lechuga encontramos gran cantidad de agua. Y en nuestro cuerpo tiene aproximadamente un 70%, pero hay órganos que tienen menos cantidad de agua. Por ejemplo, los dientes, ¿no? Que es más sólido que agua. Muy bien. Ahora, vamos a ver la estructura. Nosotros sabemos que el agua está constituido por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Este átomo blanco representa el oxígeno, que tiene 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y este, profesora, de quién corresponde? Este es de un hidrógeno y este es de otro hidrógeno. Recuerden que el oxígeno con el hidrógeno van a formar enlaces covalentes y los enlaces covalentes se comparten electrones. Entonces, esta es la molécula del agua. Y yo les pregunto, ¿por qué la molécula del agua no puede ser lineal?
¿Y por qué forma esa geometría angular? Es que saben que aquí estos pares solitarios, miren, acá hay un par de electrones solitarios, aquí hay otro par de electrones solitarios, hacen que esta forme un ángulo, ¿sí? Jale hacia arriba y forme una molécula angular, de tal forma que ese ángulo va a ser de 104,5 grados y va a formar un dipolo. ¿Por qué se forma un dipolo? Porque mire, parcialmente, mire, este es más electronegativo, el oxígeno es más electronegativo. ¿Por qué? Porque tiene mayor densidad electrónica, mientras que el hidrógeno tiene menor densidad electrónica. Entonces, el par de electrones compartidos está más cerca al oxígeno que el hidrógeno. Entonces, eso le da una cierta parcialidad, una cierta electronegatividad. Entonces, este oxígeno es parcialmente negativo y este hidrógeno es parcialmente positivo. Como los centros polares no coinciden, entonces se forma un dipolo. Y ese dipolo va a formar esta molécula de agua. Ya sabemos que forma un ángulo de ¿cuánto? De 104,5 grados. Este es parcialmente negativo porque tiene mayor densidad electrónica y esto es parcialmente positivo. Entonces los centros polares no existen, por lo tanto es una molécula dipolar, es un dipolo. Ese dipolo es muy importante porque gracias a ello la molécula del agua va a formar puentes de hidrógeno. Miren acá, este es parcialmente negativo, parcialmente positivo, parcialmente negativo, parcialmente positivo. Como este es parcialmente positivo, hay una atracción porque cargas opuestas se atraen. Entonces va a formar un enlace puente hidrógeno. El hidrógeno está actuando como un puente. Igual acá, miren, esta molécula tiene el hidrógeno acá y acá tiene el oxígeno. Miren, forma una atracción. Igual aquí, así va a formar una especie de red. Y esa red que les digo va a dar lugar a lo que el agua sea o se encuentre en estado líquido. El agua debería ser un gas. ¿Por qué? Porque tenemos a su homólogo que es el H2S, el ácido sulfídrico, o el sulfuro de hidrógeno, es un gas. ¿Sí o no? Es un gas y es más pesado que el agua, pero el agua, siendo más liviano, se encuentra en estado líquido. ¿Por qué? Por los enlaces puente de hidrógeno. Este es un enlace intermolecular, ¿sí? Entonces, miren lo importante que es este puente de hidrógeno, esa dipolaridad. Otra propiedad que tiene el agua es la tensión superficial. ¿Qué cosa es la tensión superficial? Si nosotros miramos, a ver, imagínense por A o B que acá ustedes tienen un vaso de agua, ¿sí? Ese vaso de agua va a estar quietecito. Entonces, ¿qué va a pasar? Las moléculas de la superficie van a formar una especie de capa de tal forma que no va a permitir que ingrese alguien adentro. Entonces, miren acá, se forma esa capa. Este insecto puede posarse encima del agua sin mojarse, sin hundirse. ¿Por qué? Porque gracias a la tensión superficial se forma una capa en la superficie y no permite que ingrese. Es más, de repente puedo poner una gilet ahí planita y la gilet va a mantenerse suspendida. Pero ¿qué pasa si yo coloco la gilet así, perpendicular a la tensión superficial? Entonces va a ingresar y se va a posar, va a entrar hacia el fondo, ¿ya? Otra de las propiedades que tenemos de la molécula del agua es la solvatación. Y esta es muy importante porque va a permitir la disolución de muchas sustancias. Y recuerden que también el agua es el disolvente universal. ¿Cómo sucede? Miren, imagínense que estas son las moléculas de agua, ¿sí? Las moléculas de agua están en un vaso. ¿Qué hace? Le voy a agregar una cucharadita de sal. Muy bien, una pizquita nomás ya. Miren, esta es la molécula, el cristal de sal. ¿Qué va a pasar? Como es un compuesto iónico, en el agua se va a disociar. ¿En qué? En ion sodio, en ion cloruro. Entonces, mire, este ion sodio tiene carga positiva, porque es un ion metálico, ¿sí? Entonces, ¿quién se va a orientar hacia el ion sodio? La parte negativa del agua. Recuerden que este es oxígeno, 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 oxígeno y el oxígeno es parcialmente negativo. Entonces se va a atraer la parte negativa, el sodio.
Ahora, vamos a ver al cloro. El cloro se supone que tiene carga negativa. Entonces, ¿quién se va a orientar del agua? La parte positiva. Miren, la parte positiva. Entonces, esta es una explicación de que por qué el agua es un disolvente universal. Muy bien, jóvenes, ya sabemos que también las sales minerales van a constituir a los seres vivos. Por ejemplo, acá tenemos el carbonato de calcio, la hidroxiapatita, etcétera, etcétera. Muchas gracias, espero que les haya gustado y bueno, será hasta otra oportunidad.